El tema del día de hoy es el bautismo. Vamos a hablar de esta situación tan particular y aquí proyectamos una imagen que estoy seguro que más de uno al momento de verla se debe de sentir emocionado y se debe sentir, pues vaya, recordar lo que implicó ese momento cuando descendió a las aguas y que hizo un pacto con nuestro Dios. Aquí esta fotografía, inclusive, fíjense que yo la encontré en las oficinas de la administración y las escaneé porque me parecieron muy bonitas. Esto de cómo está sumergiendo al candidato, que en ese momento de candidato pasa a ser miembro de la Iglesia de Dios y que está siendo sumergido. Eso es lo que se da, ahí se da tal cual el momento en el que se le está sumergiendo, pero lo interesante es darnos cuenta inclusive aquí de varias cosas. Primero, el hermano que lo está sumergiendo, aquí nuestro hermano ministro, es Guillermo García Roque. Él ya falleció hace tiempo, hace ya varios años, pero aquí está bautizando. Nunca he sabido quién fue el candidato, la verdad es que he preguntado, nadie me ha dado la referencia, pero aquí se está sumergiendo, pero es el momento en el que la están metiendo al agua y vean cómo se abre el agua, cómo se está dando esa parte en la que se sumerge al candidato y posteriormente en fotos, si no mal recuerdo, ya se ve cuando sale de ese instante. ¿Por qué hablar del bautismo? Porque se acerca la Pascua y tenemos por costumbre que cuando se acerca la Pascua se realizan bautismos para poder lograr que más hermanos se congreguen, o mejor dicho, participen de la Pascua, pero ya bajo la condición de que sean los integrantes de la Iglesia de Dios por medio de ese pacto que se realiza en ese instante. De todo eso vamos a hablar el día de hoy, pero pues vamos a irlo desglosando. La manera en la que vamos a tocar esta temática hoy será por medio de preguntas y respuestas que ya tenemos aquí diseñadas. De todos modos, si ustedes tuvieran alguna pregunta, les vamos a invitar para que por favor la planteen a través de los diversos chats. Si no, por ahí nuestros hermanos de Stile la quieren plantear y se le envían a mi hermano Arsenio. Mi hermano Arsenio me la hace llegar por medio del WhatsApp, por favor, mucho mejor. Y también por los medios que nosotros ya conocemos muy bien, que son el WhatsApp de aquí de Mensajes de Salvación, 722-149-1079. Sería muy agradable para poder leer sus inquietudes. Pero creo que en términos generales vamos a estar abarcando muchas de esos cuestionamientos que vamos a ir desglosando en torno a este interesante tema. Primero, antecedentes. Antecedentes de lo que son el bautismo. Fíjense que dentro del pueblo de Israel, nosotros conocemos que ellos tienen una práctica que aquí la estamos viendo, que consiste precisamente que en el tiempo presente y anterior, ellos realizan un lavamiento que tiene que ver sobre todo con la purificación de la mujer. En el momento en el que cumple los días de ese periodo en el que se está purificando, entran a esta, le voy a llamar Tina Mikvah, si no recuerdas el nombre, y ahí se lavan, se son sumergidas las mujeres 7 veces y de ahí salen ya purificadas, de acuerdo a las tradiciones, porque el mandamiento, que es de donde nosotros encontramos, pues nada más nos dice cosas como estas. Veamos Deuteronomio capítulo número 23 y versículo número 9 en adelante. Fíjense, perdón, 10 y 11. Cuando hubiere en ti algo que no fuere limpio por accidente de noche, saldráse del campo y no entrará en él. Esto es muy interesante. Está hablando de que debían de salir del campo porque no estaban limpios, había tenido un accidente de noche. Y versículo número 11. Y será que al declinar la tarde, y aquí es lo interesante, se lavará con agua y cuando fuere puesto el sol, entrará en el campo. Encontramos esta referencia que a mí me parece sumamente interesante de acuerdo a lo que nosotros estamos viendo, pero no es la única, no es la única. Les decía y proyectamos en la imagen que cuando alguien participaba de algún tipo de alguna situación en la que tenía esa inmundicia, por ejemplo física, tenía que lavarse. Miren, encontramos en Levítico capítulo número, vamos a verlo, capítulo número 11, cuando se habla de los animalitos que en ese momento se están declarando los limpios y no limpios. Bueno,
esto de declararse, eso desde el principio. Solamente hago la observación, no me detengo en eso, de que ya estaban definidos cuáles eran los limpios y los inmundos. Y después nos vamos a dar cuenta que cuando se hablan de diferentes casos o diferentes situaciones, dice el versículo número 25, hablando de todas estas condiciones muy particulares. Bueno, primero aquí, versículo 24. Y por estas cosas seréis inmundos. Cualquiera que tocare a sus cuerpos muertos será inmundo hasta la tarde. Fíjense esto que está destacando. Se sería inmundo hasta la tarde. Y cualquiera que llevare sus cuerpos muertos, y otra vez regresamos a lo mismo, lavará sus vestidos y será inmundo hasta la tarde. Dos versículos. Podríamos tocar varios versículos más para darnos cuenta de esta situación de que tenían que lavarse. Y bueno, nada más otro, porque también sé que cuando se refieren en este tema específicamente, es interesante destacarlo en este sentido. Lo que viene siendo la purificación de la mujer en el capítulo número 15. Vamos a verlo, capítulo número 15. Y déjame ver si estamos aquí en la parte que se refiere a la mujer. Sí, y cualquiera que sea de flujo, al contar 7 días, y lavarás, bueno, aquí, versículo 13, y cualquiera que se hubiera limpiado del flujo que tiene desflujo, ha de contar 7 días de purificación y lavará sus vestidos y lavará su carne en aguas vivas y será limpio. Nada más por destacar el hecho de que los versículos sí hablan, aquí viene hablando del hombre que inclusive tenía que lavarse para dejar de ser inmundo, y cuando habla de la mujer también se habla de esta situación de su inmundicia, y se menciona que tendría que ser limpio hasta la tarde, y los que tocaban en ella, que tocaban la sangre, tenían que lavar sus vestidos y nuevamente serían inmundos hasta la tarde y lavarse ellos. Son varios lavamientos que estamos ahorita destacando. Es decir, como antecedente, en el Antiguo Testamento, dicho de otra manera para que quede muy claro, en el Antiguo Testamento nosotros no vamos a encontrar el bautismo. El bautismo es a partir del Nuevo Testamento, y el bautismo tiene su referencia en cuestión de que los lavamientos, y por eso le estamos llamando antecedente, los lavamientos del Antiguo Testamento nos ayudan para entender que a través del agua las personas eran limpias. Eso solamente, para que lo podamos entender. Pero no encontraremos bautismo en el Antiguo Testamento. Bien, segunda situación, segundo aspecto. ¿Cuándo aparece el bautismo? Antes de Cristo, ya un grupo de los judíos, ahorita no recuerdo exactamente cuál, de todos esos grupos que se habían formado, de los fariseos, los saduceos, me parece que eran ellos, pero no voy a decir algo para no después tener que pedir disculpas por afirmar algo que no era correcto. Bueno, uno de estos grupos que existían en ese momento ya practicaban algo parecido al bautismo, ya realizaban esta tarea, pero realmente el bautismo aparece en la predicación de el llamado Juan el Bautista. ¿Quién es este personaje? Evangelio según Mateo, capítulo número 3, y aquí vamos a encontrar justamente la referencia de este personaje. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentíos, que el reino de los cielos se ha acercado. Aquí nos está hablando de que se tenían que tal cual llevar a cabo una acción muy importante, la del arrepentimiento, que las personas tenían que dejar de hacer sus malas acciones. Versículo 3, porque este es aquel del cual fue dicho por el profeta Isaías, que dijo: voz que clama en el desierto, aparejad el camino del Señor, enderezad sus veredas. Y bueno, luego nos menciona el versículo número 6. Vámonos, porque nos van presentando todas las cosas de manera muy clara. Y eran bautizados en él en el Jordán, confesando sus pecados. Entonces, eran bautizados de él en el Jordán. Es cuando se estaba llevando esta tarea. Y aquí, nada más por la siguiente situación que les voy a presentar en las diapositivas, nos presenta lo siguiente. Ya vimos que anteriormente, desde el versículo número 2, nos está hablando del arrepentimiento, y posteriormente nos va a regresar a ese tema. Versículo
7. Y viendo él muchos de los fariseos y de los saduceos que venían a su bautismo, decíanles: generación de víboras, ¿quién nos enseñó a huir de la ira que vendrá? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Y sigue bajo esa idea, sigue hablando de el arrepentimiento. Versículo 11. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento. Y aquí es muy interesante porque nos servirá de puente para también contestar lo que viene más adelante. Y es la pregunta que ponemos ahí. De hecho, vemos un personaje. ¿Qué objetivo tenía? Es que este quiere representar a Juan el Bautista. Para que ustedes cuando lo vean sepan quién es este hombre. Dice, número 1. Reconoced al ungido de Dios. Y número 2, el arrepentimiento. Bueno, en orden de aparición, primero estamos hablando del arrepentimiento. El bautismo de Juan era un bautismo de arrepentimiento. Esto quiero que lo tengan muy presente porque en un ratito más lo vamos a retomar y esta idea nos va a servir de mucho para poder comprender lo que habrá de suceder en un caso muy particular. Pero yo me regreso a esto. El bautismo de Juan era un bautismo de arrepentimiento. Los versículos son claros, los versículos son contundentes en el momento en el que lo estamos tocando y vemos que en el versículo 11 por tercera ocasión se viene hablando del bautismo de arrepentimiento. Pero también ya decía yo que aquí se mencionaba que servía para destacar quién era el ungido de Dios. Versículo número, el 11, terminemos de leerlo. Mas el que viene tras mí, más poderoso es que yo, los zapatos del cual no soy digno de llevar. Él os bautizará en Espíritu Santo y en fuego. Fíjense cómo nos viene hablando de una situación muy particular. Va a ser un bautismo, en espíritu y en fuego. Ahora, nos saltamos, versículo número 13. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado de él. Ya viene hablando de esta situación en la cual Cristo va también a ser ungido, va a ser bautizado. Versículo 14. Mas Juan lo resistía mucho diciendo: yo he menester de ser bautizada de ti, y tú vienes a mí. Pero respondiendo Jesús le dijo: deja ahora, porque así nos conviene cumplir con toda justicia. Entonces le dejó, y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos, y al Espíritu de Dios que descendía como paloma, y venía sobre él. Y aquí una voz de los desiertos que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo contentamiento. Fíjense, qué hermosa escena. Pero aquí estamos viendo que el bautismo nos está llevando a Jesucristo y vemos que Juan se está resistiendo un poquito. Paréntesis, que bueno, pues no sé si contárselos, pero resulta ser que uno de estos días estaba por ahí visitando a alguno de nuestros hermanos en uno de sus negocios y ahí estaba platicando con dos especialmente y de pronto en el techo del taller se mete una paloma, pero en el momento en el que se mete como que se trompica, pierde el vuelo y corre, viene volando, pero pues la verdad más bien como que había perdido el vuelo y viene y se estrella con mi pantalón y cae. Y yo aprovecho y les digo a los hermanos: el Espíritu descendió como paloma. Ahí como sintiéndome ungido, ¿no? Como sintiéndome en el sentido como tocado de la gracia de Dios. Bueno, claro, esa es una situación accidental. Esto es algo muy interesante. Por lo que estamos viendo es que realmente se ve el momento en el cual Jesús es bautizado. Ahora, más contundente para la afirmación que tenemos aquí en la diapositiva que dice reconocer al ungido de Dios, aunque los versículos nos llevan a entender esto, fíjense lo que nos presenta el Evangelio según Juan capítulo número 1. Evangelio según Juan capítulo número 1, y en el momento en el que se nos viene hablando del bautismo de Jesús, vean lo que nos va a presentar en ese sentido. Y pues aquí viene siendo la misma narración, se viene comentando del bautismo de Jesús y miren cómo se expresa. Versículo 29, el siguiente día ve Juan a Jesús que venía a él y dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es del que dije: tras mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo, y yo no le conocía. Mas
mas para que fuese manifestado Israel, por eso vine yo bautizando con agua. Fíjense cómo Juan está haciéndonos notar que él no sabía quién era el ungido de Dios, pero que él estaba bautizando no solamente para arrepentimiento de las personas, sino para que fuese manifiesto quién era aquel que había de bautizar con fuego y espíritu, como lo mencionábamos. Versículo 32, y Juan dio testimonio diciendo, vi al espíritu que descendía del cielo como paloma y reposó como sobre él. Vuelve a ratificar en el versículo 33, y yo no le conocía, mas el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, fíjense, esto es bien importante, el que lo envió a bautizar con agua, nuestro Dios, le dio la siguiente indicación, sobre quien vieres descender el Espíritu y reposa sobre él, este es el que bautiza con Espíritu Santo. Es decir, que la indicación fue clara sobre Juan el Bautista. La recibió Juan a través del Espíritu Santo, bueno, posiblemente, pero lo interesante es que quien lo envió es la persona o el ser que le indicó que debía de bautizar con agua para identificar quién era aquel ser que había de ser tocado precisamente para llevar esta responsabilidad. Versículo 34, y yo le vi y he dado testimonio que este es el Hijo de Dios. Entonces, el bautismo de Juan, aparte de lo que estamos mencionando, de estar hablando del arrepentimiento, tiene el propósito de reconocer al ungido de Dios. Tiene ambos motivos, propósitos, objetivos, y son claros para identificar esta tarea que sería muy importante del arrepentimiento, pero también de reconocer al ungido, porque tendría que llevar a cabo una tarea muy particular en este sentido. Sigo adelante porque, pues, de acuerdo a lo que estamos viendo nosotros, bueno, pues está dando una situación particular en torno a esto. Siguiente punto, Jesús bautizó, porque estamos viendo que él fue ungido y vemos, bueno, ungido, recibió el Espíritu Santo y fue bautizado. Y la pregunta sería, ¿Jesús bautizó? ¿Llevó a cabo también esa tarea? Y la respuesta que tenemos aquí es directamente no, sino a través de sus discípulos. Aquí uno de sus discípulos, para que lo podamos imaginar. ¿Quién les gusta? Pedro, no sé, Juan, Jacobo. Bueno, pero está llevando esta tarea. Vamos a abrir nuestras Biblias nuevamente para que lo tengamos, pero ahora será en el mismo Evangelio según Juan, pero en el capítulo número 4, porque aquí también nos va a hacer esa aclaración que requerimos conocer en este sentido. De manera que como Jesús entendió que los fariseos habían oído que Jesús hacía y bautizaba más discípulos que Juan, y aquí viene la aclaración, inclusive hasta entre paréntesis, aunque Jesús no bautizaba, sino sus discípulos. El maestro no bautizó a nadie directamente, sino que lo hizo a través de sus discípulos. Yo aquí tengo una teoría y me atrevo a compartírsela porque creo que es interesante. ¿Qué hubiera pasado si Jesús hubiera bautizado a una sola persona? A uno solo. Yo les apuesto que muchos, esa es mi teoría, que muchos a través de que fue bautizado o que él bautizó a alguien y que ese mismo que fue bautizado bautizaría a otro. Voy a poner un nombre por decir a alguien hipotético. Pedro. Suponiendo que Jesús hubiera bautizado a Pedro, que no fue así directamente, al que sea, bueno, lo bautiza Pedro. Y entonces Pedro en ese momento bautiza a, no sé, a que ustedes me digan. Y después ese bautiza a otro y ese bautiza a otro. Yo les apuesto que habría la teoría de que esos tienen que ser los líderes de la iglesia, porque fueron ungidos directamente, bautizados directamente de parte del maestro, por decirlo algo. O si no dirían, es que su descendencia a lo mejor sana, o es que a lo mejor es decir, se crearían teorías inclusive medio extrañas en cuestión de la descendencia, del bautismo, de poderes, de X cosas. Entonces, por eso Jesús no bautizaba.
sino que lo hacía a través de sus discípulos. Esta observación es importante para que nosotros tengamos claro. No perdamos de vista, en el mundo hay muchas teorías que tienen que ver con lo de Jesús. Por ejemplo, el famoso cáliz, que viene siendo la copa en la cual Cristo tomó, y que algunos dicen, no es un cáliz literal. El cáliz es la descendencia de Cristo porque Cristo sí tuvo hijos. Teorías e ideas que surgieron en la Edad Media, que no tienen fundamento en la palabra de Dios y que realmente son fantasías. Pero ahí están y la gente la inventa. Por eso nos libera de ese tipo de pensamientos a través de que no se da esta situación de que hubiera bautizado a alguien. Siguiente pregunta. Le digo que son varias preguntas en torno a esto que son bien interesantes. ¿Cómo debe de ser? La teoría que nosotros manejamos precisamente, miren, aquí está la siguiente foto en la que se ve al hermano que está bautizando y vean cómo lo tiene pues sumergido. Ya vieron el año, por cierto, en el que fue, la fecha, concretamente el 24 de marzo de 2007. Y bueno, aquí se ve a ese hermano completamente sumergido. Y es que nosotros decimos por inmersión y en aguas corredizas. Cierto es que los versículos que nosotros encontramos en Juan, en Mateo, y que nosotros estamos hablando del bautismo de Jesús, en ese sentido, no nos dicen exactamente cómo se llevó a cabo esta inmersión de Jesús, pero vamos a ver unas referencias que nos sirven mucho para poder comprender por qué tiene que ser por inmersión, es decir, que se le sumerja completamente. Alguien piensa que solamente podría ser por aspersión, es decir, tomar un poco de agua y aventarla, y particularmente hay quien lo hace precisamente en niños. Nosotros creemos que no, y en un momento más lo voy a explicar por qué no, porque bueno, desde ahorita lo digo, ya desde el instante en el que se dice arrepentíos, ¿cómo va a ser un pequeñito que se arrepienta? Y sobre todo un pequeñito que ni siquiera tiene claros sus pensamientos, porque en ese instante solamente tiene la necesidad de comer, dormir y pequeñas cosas alrededor de eso. No hay más. ¿Cómo se puede arrepentir? Juan lo estaba diciendo y ahorita vamos a ver todavía otros aspectos. Pero regresando a la idea propiamente de la inmersión, dice el capítulo número 6 de la carta del apóstol Pablo a los romanos, pues ¿qué diremos? ¿Perseveraremos en pecado para que la gracia crezca? En ninguna manera, porque los que somos muertos al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Y luego nos aclara, fíjense, ahora viene hablando de la muerte hacia el pecado, viene hablando de toda esta situación y eso lo lleva a comprender lo que es en sí mismo el bautismo. Versículo número 3. ¿O no sabéis que todos los que somos bautizados en Cristo Jesús somos bautizados en su muerte? Vean la correlación que lleva el hecho de morir al pecado y que también tenga nosotros la idea de una nueva vida. Versículo 6, porque somos sepultados juntamente con él a muerte por el bautismo, para que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. Y aquí nos está diciendo justamente en ese sentido, sepultados juntamente con Jesús a manera de lo que es el bautismo. Es decir, nos está diciendo que el bautismo tiene que ser una sepultura. Y por eso es que creemos que se tiene que llevar a cabo como tal esa inmersión y que es muy importante. No es porque te avientan nada más agüita. No, tiene que ser justamente bajo esa condición de ser completamente sepultado, porque tiene también es una idea que en la Iglesia de Dios creemos y que hemos sustentado en torno a esto. Ya lo habíamos leído, pero tengo que regresar al Evangelio según Mateo, en el capítulo número 3, porque ahí nos va a presentar o nos va a regresar el momento en el que es llevado Jesús a ser bautizado, dice el versículo número 13. Entonces vino Jesús. Lo leo bien. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán, en un río. ¿Y por qué en un río? Porque nosotros creemos y ahí aplicamos un simbolismo de que justamente las aguas tenían que llevarse el pecado
tal cual y como lo estábamos comentando en un principio. Es decir, tiene que ser corredizas porque se tiene que llevar la imperfección y se tiene que llevar el error de la persona de manera simbólica, porque de estos nosotros sabemos que delante de Dios es como se lleva a cabo. Decíamos anoche en el tema que estudiábamos en el recibimiento de este santo día, hay un libro de memorias en el cual están escritas todas tus acciones, pero así como están escritas tus acciones negativas, también están tus acciones positivas y específicamente el bautismo, que es el instante cuando se anota tu nombre en el libro de la vida. Pero tiene que llevarse el pecado. En lugar de que, veíamos anoche, en lugar de que se borre tu nombre por tus malas acciones, en ese momento se anota tu nombre, pero se borran precisamente tus malas acciones porque es el momento en el cual todo se va. Todo se lleva. Entonces, dentro de la iglesia tenemos muy claro que debe de ser por inmersión y en aguas corredizas. No creemos que deba de ser en una tina, no creemos que deba de ser en una piscina. No, no, no. Tiene que cumplir el requisito de que sean aguas corredizas. Actualmente en muchos balnearios, ya donde está el agua naciendo y que es agua corrediza, ya tienen inclusive ciertas, voy a llamarle así, pues piletas, no sé, ciertos espacios específicos para que los grupos cristianos vayan con ellos y que ahí realicen sus bautismos. Aquí en el Estado de México, la administración de zona tiene un proyecto y de hecho tienen un lugar, se compró un lugar para la zona como tal y están llevando justamente ese trabajo de acondicionar para que esto se pueda realizar de manera pues tal cual como lo estamos mencionando, pero un poquito más cómodo para todos nosotros. Como obreros, como ministro en lo particular, voy a hablar en primera persona. A mí sí hay una tarea que me encanta hacer como ministro, es bautizar. De veras, cómo me gusta esto de bautizar y por consecuencia, pues nos ha llevado a bautizar a muchos hermanos en diferentes lugares, gracias a Dios, y hemos tenido la oportunidad de hacerlo en muchos instantes. Pero es curioso porque, pues, cuando están las condiciones, así como les decía, de un estanque propiamente acondicionado para eso, pues es bien cómodo. Pero cuando el río está lleno de piedras y el río está, pues es un reto para uno, sobre todo cuando realiza esta tarea de la inmersión, de llevar a cabo esto, porque a veces nos quiere jalar el río. En algunas ocasiones el agua nos ha llegado así hasta el pecho. Los pobres hermanos, cuando son bajitos, digo, a mí en el pecho, no presumo de altura, pero entran unos hermanos así como que, ay, hermano, el agua me llega hasta el cuello, ¿no? Y pobrecitos están ahí, y pues es muy sencillo la inmersión porque pues nada más los empujamos tantito y ya los sacamos, ¿no? Pero cuando son el agua muy chiquita, muy bajita, es un reto a nosotros como ministros llevar a cabo ese bautismo que es muy particular y muy singular, esta tarea que ahorita estamos comentando, porque sin lugar a dudas es algo que nosotros realizamos. Déjenme ver, a ver, porque creo que tengo aquí un pequeño videíto de tal cual cómo se hace esta tarea así en movimiento y a ver si se las puedo presentar en este momento. Bueno, pero esto es lo que nosotros hacemos, es tal cual cumpliendo estos requisitos. Aquí lo tengo, hermanos. Déjenme lo habilito y ustedes lo van a ver. Guardaré un poquito de silencio en el momento en el que se abra para que ustedes lo vean. Siempre que veo este video hasta me quiero así como que empujarlo, ¿no? Y soy yo mismo, pero como que quiero ayudarme mismo para llevar a cabo esta tarea. Bueno, ahí está. Así es como se hacen los bautismos y como ustedes lo vieron, la idea es justamente eso, sumergirlos hasta el fondo y lograr tal cual que se lleve esta situación de sepultura de la cual estábamos mencionando hace unos instantes. A ver, continuamos. Bueno, para un acercamiento, para que se vea todavía mejor esta situación. Tenemos aquí, ¿cuántas veces me puedo bautizar? Y la respuesta es muy clara, una sola vez. Hemos conocido de hermanos que se han acercado a la iglesia y que dicen,
bueno, se acercan a la iglesia por la chica, ¿no? O sea, o al revés, la chica se acerca por el muchacho y resulta ser que se acercan a la iglesia y que llegan bien emocionados. Oigan, ¿qué es eso del bautismo? Ay, yo me quiero bautizar. Pero lo hacen precisamente por quedar bien con la novia. No nos engañemos, o sea, es tal cual esa situación. Y ellos mismos, o por lo menos algunos, se han acercado conmigo y me decía, ¿sabes qué? Yo me vine a bautizar porque pues quería quedar bien con la muchacha, la que fue o era su esposa. Y me decía, pero ya me di cuenta que me equivoqué por muchas situaciones, ya conocí la doctrina, ya comprendí el evangelio, me quiero volver a bautizar porque ahora sí siento la necesidad de arrepentirme por lo que he hecho o lo que había hecho, y ahora necesito bautizarme para solicitar a Dios su intervención. Efesios capítulo número 4, porque aquí nos va a aclarar justamente este aspecto que estamos mencionando. Versículo número 1. Yo pues, preso en el Señor, hablando el apóstol Pablo en primera persona, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que sois llamados. Nos está pidiendo justamente que vivamos conforme a lo que creemos, con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, soportando los unos a los otros en amor, solícitos a guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo, un espíritu, como soy también llamados a una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo. En el conocimiento de la doctrina, nosotros solamente nos podemos bautizar una sola vez. Es decir, llegando a esta doctrina tan especial, llegando a lo que implica en sí el conocimiento de la palabra de nuestro Dios, en nosotros no está la posibilidad de que me bautizo y me vuelva a bautizar y me vuelva a bautizar, porque caeríamos exactamente en lo mismo que hizo el pueblo de Israel hace muchos años y que implicaba el hecho de que tenían el animalito y que por medio del animalito se limpiaban delante de Dios, y de tal manera que una vez al año todos se limpiaban y otra vez volvían a pecar y a pecar y a pecar, porque sabían que el año siguiente volverían a ser lavados, volverían a ser limpios, y borrón, como decimos comúnmente, y cuenta nueva. Empieza nuevamente esta situación. Dios lo desechó. Dios no quiso que esto se viniera a dar. A partir de Cristo y para nosotros, la situación es que solo te puedes bautizar una sola vez en la verdad, en la doctrina. ¿Por qué hago esta observación de que solamente te puedes bautizar una ocasión en la verdad? Porque aclaro esta situación. Hechos de los Apóstoles, capítulo número 19, porque insistimos, aquí el aspecto tiene que ver con que nos podemos bautizar, pero conociendo el Evangelio y conociendo la sana doctrina, y esta situación nos va a arrojar justamente a esto de lo que nosotros estamos hablando. Hechos de los Apóstoles, capítulo número 19. Fíjense cómo ahorita estamos hablando de los aspectos históricos, de los aspectos técnicos, inclusive a nosotros como ministros nos capacitan para que podamos llevar a cabo el ejercicio, la mano que tenemos que levantar, dónde se tienen que sujetar los hermanos, cómo abrir las piernas para que debajo de o en el agua podamos hacer el movimiento, cómo lograr que el cuerpo se sumerja por completo. Bueno, todas estas situaciones y que nos capacitan y que son muy importantes y que no perdamos de vista. Al fin y al cabo es un simbolismo y es muy importante sí que en el simbolismo se sumerja toda la persona en ese sentido. A veces por cuestiones de que la técnica nos falla, no se logra, pero ese es el objetivo. Bueno, regresando al punto de solamente el bautismo hecha una sola vez, miren aquí lo que pasa, miren esta historia, y por eso es importante, porque hay hermanos que dicen, hermano, es que yo conocí la doctrina o yo conocí el evangelio en el grupo X, no voy a mencionar ni uno solo, solamente le pondré un X, y ahí me bautizaron, pero ya conocí este evangelio y me quiero bautizar. ¿Se puede? A ver, si te bautizaste en otro evangelio y llegas aquí, sí te puedes bautizar. Si conociste el evangelio aquí, que nosotros creemos, este es el camino, esta es la verdad plasmada en las Escrituras, y que tenemos esa oportunidad y bendición de conocer ese evangelio, no te puedes volver a bautizar.
no te puedes volver a bautizar. Pero los que vienen de afuera, sí, y tomamos como referencia esto, versículo número 1 del capítulo 19. Y aconteció que entre tanto Apolos estaba en Corinto, Pablo, andado a las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando ciertos discípulos, díjoles, o sea, él llega ahí a Éfeso y encuentra unos discípulos y empiezan a platicar, oye, que tú conoces el Evangelio. No, yo también, no. Bien emocionados todos. Versículo 2, díjoles, ¿habéis recibido el Espíritu Santo después que creísteis? Y ellos dijeron, antes ni aún hemos oído si hay Espíritu Santo. ¿Cómo? Versículo 3. Entonces dijo, ¿en qué sois bautizados? ¿En qué pues sois bautizados? Y ellos dijeron, en el bautismo de Juan. Quiere decir que estos discípulos conocieron el Evangelio a través de Juan, pero no conocieron a Cristo. Fueron tal vez a Jerusalén, escucharon la palabra, vieron ahí a Juan y en el momento en el que escucharon de toda esta estación importante que realizaba en el Jordán, ellos en ese momento dijeron, sí, me arrepiento, y fueron bautizados, pero ya no conocieron de Cristo. Se quedaron en el bautismo de arrepentimiento. Y esto es muy interesante porque pues lo que nosotros vemos es que no tuvieron el conocimiento de Cristo, no supieron en sí mismos lo que implicaba todo ese trabajo del Maestro. Versículo número 4. Y dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, ya lo vimos, diciendo al pueblo que creyesen en el que había de venir después de él, es a saber, en Jesús el Cristo. Y vean la situación. Oído que fueron esto, fueron bautizados en el nombre de Jesús. Es decir, que Él les comparte en ese momento el bautismo, pero ahora a través de Jesús. Es decir, hubo un conocimiento previo, pero no supieron en sí quién era el Maestro y por lo tanto tuvieron que volver a ser bautizados. Y con esto, insisto, contestamos a aquellos que nos preguntan, vine de tal iglesia, se parece, tiene ciertas ideas muy similares. No, si no es en el Evangelio que predicamos, tiene que volver a ser bautizado. No puede, de alguna manera, vamos a decirlo así, respetarse la situación anterior porque no fue en la doctrina correcta. Tiene que ser el bautismo en la doctrina que nosotros estamos predicando. Eso es muy importante que lo aclaremos y hagamos hincapié. Y bueno, ahora vendrán una situación muy particular. Porque si ustedes se fijan, vuelvo a repetir, estoy hablando de los aspectos históricos, estamos hablando de los aspectos doctrinales, estamos hablando de los aspectos hasta técnicos, de cómo llevar a cabo el bautismo, que todo esto es muy bonito e importante, pero ahora viene la situación, ¿y por qué me debo de bautizar? Hechos de los Apóstoles. Ahora sí, porque seguramente los que somos bautizados, al escuchar este tema, no faltará alguno que diga, este ya me lo sé, ya lo repitieron, cada año nos lo dan, está mejor como lo predica el hermano Pedro o el hermano Arsenio, no sé, no faltarán cosas así, pero la situación está que al hablar del bautismo, no solamente es una invitación para los que no son bautizados, sino también es para recordar el pacto que hicimos con Dios y todo lo que implica. Y de ahí la importancia y el valor que tiene el que toquemos estos temas y que vayamos recordando todo lo que se dice. Ustedes recordarán que cuando se hablan de que se cumplieron los días de Pentecostés, los apóstoles fueron ungidos de Espíritu Santo y comenzaron a predicar ahí a los asistentes de Pentecostés, a Jerusalén, en aquel año en el cual Cristo había muerto y ellos reciben el Espíritu Santo y entonces comparten el Evangelio a través de lenguas repartidas como de fuego, dice la Escritura, y que se empiezan a maravillar todos porque están recibiendo el Evangelio en la lengua de la cual son naturales. Y entonces
Pedro, después de que algunos dicen, bueno, estos no estarán pues con efectos del alcohol etílicos, y entonces dice, no, nosotros no estamos borrachos como ustedes lo piensan. Lo que nosotros estamos haciendo es predicar el evangelio. Lo que nosotros estamos haciendo es predicar en el nombre del Señor Jesús, en el cual todo el que lo invocare será salvo. Y entonces empieza a predicarles de Jesús y empieza a predicarles de lo que fue su presencia y cómo murió y cómo resucitó, y de que ellos eran testigos de esa resurrección y que tenían que conocer de él. Y luego les dice, versículo 33, así que levantado por la diestra y recibiendo del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto sobre que vosotros veis y oís. Y entonces empieza a hablar y empieza a presentar ese evangelio, y entonces ellos en ese instante, dice el versículo 37, fueron compungidos de corazón y dijeron a Pedro y a los apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Es decir, te das cuenta de que tu vida está llena de pecados, te das cuenta de que Dios te quiere salvar, te das cuenta de que Dios tiene un plan, te das cuenta de que el Señor tiene un propósito, y dices, ¿ahora qué tengo que hacer? Alguien tal vez me hubiera dicho, hubiéramos empezado por ahí. No, es que el tema tenía que abarcar desde esos aspectos para que nosotros llegáramos al punto en el cual nos demos cuenta de la importancia que tiene el bautismo, en este sentido de que, bueno, te das cuenta de que tu pasada manera de vivir no representa lo que implicaría hoy estar en comunión con Dios, y por lo tanto tendrías que llevar a cabo un cambio de vida. Y entonces preguntas, ya entendí, ya comprendí, ya sé dónde está el evangelio. No solamente es la parte de que conozcamos que Cristo murió en miércoles y resucitó en sábado. No solamente es en el hecho de comprender que el reino será en la tierra. No solamente es en el hecho de comprender tantas cosas más que van en la doctrina, sino que también entiendes que los mandamientos son vida, y que solamente a través del cumplimiento de ellos los tienes que hacer. Y entonces le dices a Dios y lo preguntas, ¿qué debo de hacer? Versículo 38, y vean cómo regresamos a la idea que no se pierde de Juan, de el arrepentimiento, pero también la otra parte, versículo 38. Y Pedro les dice, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. Y aquí lo importante, para perdón de los pecados. Vean cómo está diciendo, como un primer aspecto, perdón de los pecados, y una segunda situación, y recibiréis el don del Espíritu Santo. O sea, aquí ya nos viene hablando de varios aspectos. Primero, el arrepentimiento. Luego el bautismo en el nombre del Señor Jesucristo, que si nos vamos al Evangelio según Mateo, capítulo número 28 y los últimos versículos, la indicación de Cristo fue que se bauticen en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, y también sabemos que del Espíritu Santo, que es lo que nosotros hacemos en ese sentido de llevar a cabo, y es la fórmula que creemos tiene su fundamento a partir de aquellos versículos que estamos comentando. No los voy a tocar ahorita, bueno, ahorita lo toco por si hubiera alguien que no creyera en torno a este punto, pero aquí cuando dicen el nombre de Jesucristo, bueno, aquí está mencionando solamente a Jesucristo, entendiendo que es una causa por el efecto, es decir, se habla de Jesucristo porque es la gran diferencia o factor diferenciador que se tiene en ese momento, pero que está abarcando evidentemente todo lo que nosotros estamos mencionando en ese sentido. Y luego nos dice, para perdón de los pecados. El siguiente punto es, para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Perdón de los pecados. Y esto es muy importante, lo tenemos aquí en la pantalla. Para perdón de los pecados y renacer en agua. Es el porqué. No perdamos de vista que son las causas, que es lo que nos está abarcando en ese sentido. Para recibir el don del Espíritu Santo y para iniciar una nueva vida.
Aquí ponemos una imagen muy particular. Este hermano que está bautizando, nuestro hermano Andrés Andrade, y está bautizando ahí a un muchacho, no mencionaré su nombre, lo conozco muy bien, y resulta ser que es un hombre que tuvo muchos problemas, muchas dificultades, situaciones que inclusive lo tuvieron que arrojar, lamentablemente por su situación, su pasada manera de vivir. Ya una vez que cambió, ya una vez que se bautizó, salió de todo eso, inclusive hasta un mundo de drogas, un mundo, todo eso lo superó, todo eso lo dejó atrás, y resulta ser que este varón, bueno, por alguna ocasión lo agarra la policía, él ya haciendo cosas muy diferentes, pero por sus antecedentes lo meten en la cárcel. Acaba de salir hace poco tiempo y él mismo dice, contracorriente, vamos a luchar porque mi vida es Cristo. Y ahí estuvo luchando. Y el tiempo que estuvo en la cárcel, se estuvo capacitando en la doctrina. Es un muchacho muy especial, pero él entendió justamente que era la oportunidad del cambio, era la oportunidad de ser diferente en ese sentido. Dos aspectos importantes a resaltar justamente en ese sentido. A nosotros, a mí en la particular, voy a hablar de mi persona. En alguna ocasión llegó una hermana y me dijo, me quiero bautizar. Y yo le digo, muy bien, qué bueno. A ver, te voy a hacer unas preguntas. Perfecto, hermano. A ver, écheme las preguntas que quiera. Y le digo, le suelto unas preguntas. No se las voy a decir porque las tengo muy particulares y las tengo muy claro para la siguiente. Son preguntas para conocer qué tanto sabes de la doctrina de la Iglesia de Dios. Y le hago las preguntas 1, 2, 3, 4 y 5. Y cuando termina, me dice, ¿cómo ve, hermano? Le digo, mira, vamos a estudiar porque tienes que capacitarte para conocer el Evangelio, porque no conoces el Evangelio. O sea, estás emocionado por bautizarte, pero no conoces el Evangelio. Y entonces, ¿cómo te vas a bautizar en algo que no conoces? No, es que yo me quiero bautizar y que no sé qué. Vamos a capacitarte. Y bueno, pues resulta ser que como le dije que no era lo mejor bautizarse sin conocer la doctrina, se fue con otro hermano ministro y a él le preguntó o le dijo que se quería bautizar y el otro ministro lo bautizó sin capacitarla. ¿Por qué digo esto? Nosotros no podemos negar el bautismo a nadie solamente bajo ciertas condiciones. Ahorita las explico. Pero si una persona que estuviera limpia, que no tuviera problemas, que no tenga dificultades en su vida, se quiere bautizar, para mí lo fundamental es que conozca el Evangelio, que conozca la palabra de Dios, que sepa, ahora sí, a lo que se va a meter, que sepa exactamente a lo que se va a meter y por consecuencia no tenga esa dificultad, sino que sepa por qué y para qué se va a bautizar. En ese momento no tendría problema que se llevara a cabo. Ahora, hay ocasiones en las cuales nosotros sí negamos el bautismo. Sí le podemos decir a un hermano, no te podemos bautizar y aquí vendrá la situación muy particular. Vamos a citar un mandamiento y una idea muy clara para que la tengamos muy presente en este sentido. Dice el mandamiento, fíjense nada más, un mandamiento. Éxodo capítulo, bueno, vamos a verlo mejor en Deuteronomio, capítulo número 5, un mandamiento, para que lo tengamos muy claro, porque a lo mejor hay quien dice, no, es que no se le puede negar el bautismo a nadie. No, es que hay condiciones, no solamente es así. Si yo veo que, insisto, que es un hermano que no conoce muy bien, pero tiene todo el entusiasmo, a capacitarlo para que sepa a lo que se va a meter. Si no, pues estamos cometiendo nosotros una alteración, lo más seguro es que se nos vaya el pobre y pues la idea no es perder, es sumar. Bueno, pero en este sentido, también la cuestión está en que hay situaciones que nosotros debemos de tener muy clara. Aquí están los 10 mandamientos, se los estoy presentando. Deuteronomio capítulo número 5. Esta es la principal acción por la cual nosotros llegamos a decirle a una persona que no se puede bautizar. El versículo es el número 18. No adulterarás. Este tema lo tocamos con mayor amplitud en uno de los que en un tema que hemos trabajado aquí en Mensajes de Salvación. Si algunos de ustedes lo quieren ver, lo pueden checar ahí con detenimiento en una de las temáticas que tenemos reestrenos de los martes. Y tocamos el adulterio en términos generales, pero se los voy a decir sencillo, así muy, muy facilito. El hermano y la hermana, el hermano es el que se quiere bautizar y está casado con está viviendo con una persona que no es su esposa.
Ok, vuelvo a repetir. El hermano se quiere bautizar, vamos a llamarle el hermano X. El hermano X se quiere bautizar y está casado con la hermana, vamos a ponerle W, la hermana W, pónganle nombres ustedes ya si quieren, pero ahí está casado con la hermana W, pero resulta ser que el hermano y la hermana realmente no están casados, viven juntos, tienen hijos, pero ella tiene un marido que dejó hace muchos años atrás. ¿Cómo están viviendo ellos? Están viviendo en adulterio, en fornicación o en delito sexual. Así buscan el programa que les comentaba, delitos sexuales. No cometerás delitos sexuales, se llama el tema en sí, propiamente. Bueno, están cometiendo un delito sexual. Y si están cometiendo un delito sexual porque no están casados, entonces la cuestión está, ¿para qué los bautizamos? Que implica la limpieza, la purificación, la sanidad y la limpieza, cuando en el momento en el que salgan, regresarán a casa a vivir en adulterio, en fornicación y en delito sexual. Entonces, esa persona y ese bautismo será un bautismo de condenación porque no se habrá arrepentido de sus acciones. Si estoy arrepentido, pues arregla tu vida. Tienen que arreglar esa situación, el divorcio, que se casen, que todo, porque se trata de una nueva vida en Cristo, pero también una nueva vida en orden que se refleje y se vea en todos los sentidos. Entonces, en ese momento sí se daría el hecho de decirle, hermano, no se puede bautizar porque usted está viviendo bajo esta situación. Espero explicarme perfectamente bien. Entonces, en términos generales, no podríamos negar el bautismo a nadie que cumpla los requisitos para ser bautizados, solamente tendrían que estar capacitados realmente para este acto. Y lo segundo, la negación sería en los casos en los cuales después de bautizado sigan en pecado y por consecuencia no puedan realmente tener una limpieza tanto física y espiritual delante de Dios para poder vivir en santidad. Espero explicarme de acuerdo a esta situación. Ahora, regresando a la imagen que estamos proyectando y que nosotros tenemos aquí justamente del hermano ministro que está bautizando y que tiene sus ropas de color blanca y del hermano que está en ropas blancas, fíjense que es un aspecto que es que mucho se cuestiona, que en muchos se tiene así como preguntas así de constantes, porque depende de algunos lugares que se han tomado ciertas costumbres en cuestión de que cuando los hermanos resulta que se bautizan de un color diferente y entonces salen del agua y después van y se cambian y están de blancos porque dicen, ya es una nueva criatura. Y se ve bonito, se ve bien. A mí me gusta más cuando todos los que se van a bautizar están todos de blancos, pero no es una cuestión de gusto. Es una cuestión de lo que en la Iglesia de Dios le hemos dado un simbolismo y una representación. Entras de blanco porque en el momento, no cuando ya saliste del río, sino del momento que saliste de la inmersión, del momento en el que saliste de ese momento tan complicado que fue, bueno, complicado en cuestión de que de verdad es que sí nos provoca lágrimas. Yo he visto a muchos hermanos llorar cuando estamos haciendo la oración, algunos nos sujetan así con las manos, pero fuerte, fuerte, porque no solamente es el nervio de que se van a ser sumergidos, sino también es el nervio de que saben que se acabó la vida de pecado y ahora es una vida de un renacimiento. Porque cuando nosotros los sumergimos, en el momento en el que ellos, en el simbolismo, renacen delante de Dios, es cuando los sacamos del río. No cuando, los sacamos de, bueno, sí del río en cuestión de la inmersión, pero no cuando salen del río. Por eso es importante y el simbolismo que refleja justamente esto de las ropas blancas que nosotros encontramos inclusive en Apocalipsis, que es muy importante nosotros resaltarlo, en el momento en el que se hablan de las épocas de la iglesia y porque ahí nos va a mencionar, bueno, se hablan de las iglesias que están ahí presentes y que nosotros le hemos dado el simbolismo de épocas de la iglesia y que
nosotros creemos tal cual que son un reflejo de lo que es nuestra vida en Cristo. Bueno, pues nosotros vemos justamente que esta situación se refleja y se ve, bueno, perdón, les decía capítulo 2, no, es el capítulo 4, cuando nos habla de esto. Vean, y por eso es que le damos mucho valor al hecho de que tengamos que estar justamente en ese sentido. Cuando se hablan aquí de estos seres tan especiales que se encuentran, dice el versículo 1, después de estas cosas miré y aquí la puerta abierta en el cielo y la primera voz que oí era como de una trompeta que hablaba conmigo diciendo, sube acá y te mostraré las cosas que han de ser después de estas. Y se viene hablando y se hablan de unos tronos, dice el versículo 4, y alrededor del trono había 24 sillas y vi sobre ellas 24 ancianos vestidos de ropas blancas y que tenían sus cabezas de coronas de oro. Es decir, nosotros vemos esta situación de que se habla de esa ropa blanca como algo particular, algo muy importante de que se tiene que dar en la vida de los hermanos que se están bautizando, y por eso sí creemos que es importante que se dé como tal esta situación de tener esas ropas blancas. Miren aquí, capítulo número 7 y versículo número 9. Después de estas cosas miré aquí una gran compañía, la cual ninguno podía contar, de todas las gentes y linajes y pueblos que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y palmas en sus manos. Entonces, por eso nosotros decimos que sí, el simbolismo está propiamente en el momento en el que salen de la inmersión, y por eso es que es importante que tengan esa ropa blanca en ese instante para que se represente ese nuevo nacimiento en Cristo Jesús, Señor nuestro. Bueno, pues ahí tenemos estas preguntas y esto que nosotros estamos mencionando, y que pues es muy importante para nosotros. Bueno, ahora seguimos para ir cerrando las ideas. Se plantearon esas dudas y por eso las estábamos de alguna manera respondiendo. Esperemos que queden claro con lo que estamos mencionando. Una cosa es el por qué, que son las causas, y otra cosa es el para qué, que viene siendo el propósito. Una cosa es que yo me arrepienta y tenga claro que ya no puedo seguir mi vida como la llevaba, y otra cosa es qué voy a hacer ahora. Y en el qué voy a hacer ahora tiene que haber varios aspectos. Primero, confirmar tu fe y circuncidar tu corazón. Segundo, para ser verdaderamente del pueblo de Dios. Y el tercero, para comprometerte con Dios. Toquemos el primero y el segundo, confirmar tu fe y circuncidar tu corazón. Carta del apóstol Pablo a los Romanos en el capítulo número 2, porque aquí es importante también destacar este aspecto que conocemos y que implica para la iglesia de Dios y especialmente en el conocimiento, porque lo que nosotros creemos es que el bautismo es la representación espiritual de una circuncisión en el corazón. Versículo número 28 y 29. Y ahorita toco otro versículo más para poder sustentar esta idea que acabo de mencionar de que el bautismo es esa circuncisión en el corazón. Porque no es judío el que lo es manifiesto, ni la circuncisión es la que se manifiesta en la carne, mas es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no es de los hombres, sino de Dios. Colosenses capítulo número 2, porque ahí nosotros vamos a encontrar justamente ese aspecto. Entonces, no es judío el que lo es en la carne, sino que en el corazón tienes y pones en práctica la palabra de Dios, los mandamientos del Señor, y atiendes cada una de las cosas que el Señor te indica. Y hablando del bautismo y hablando de la circuncisión en el corazón, fíjense aquí lo que nos dice el apóstol Pablo, Colosenses capítulo número 2, versículo 11, en el cual también sois circuncidados de circuncisión no hecha con las manos, con el despojamiento de los pecados de la carne, en la circuncisión de Cristo. Aquí está hablando de una circuncisión
que no es necesariamente la física como se hacía anteriormente, sino en la circuncisión de Cristo. ¿Cómo es esta nueva circuncisión espiritual para que nosotros llevemos a cabo esa circuncisión del corazón? Versículo 12, sepultados juntamente con Él en el bautismo, en el cual también resucitasteis por Él, por la fe de la operación de Dios que le levantó de los muertos. Entonces, este aspecto es muy importante para darnos cuenta, o estos versículos son muy importantes para darnos cuenta de que nosotros en la incircuncisión física, nosotros no nos debemos de circuncidar físicamente por aspectos religiosos, sino que debemos de bautizarnos, porque para nosotros el bautismo es una circuncisión espiritual en el corazón, y es ese simbolismo que estábamos hablando y que es sumamente que nosotros lo tengamos claro. Y a vosotros, dice el versículo 13, estando muertos en pecados y en la circuncisión de vuestra carne, hago hincapié que nosotros no nos debemos de circuncidar en el aspecto físico. Dice la siguiente parte, os vivificó juntamente con Él, perdonando todos los pecados. Entonces, esta parte está asociada con la circuncisión de Cristo, pero sobre todo en el aspecto que tiene que ver con el bautismo y la circuncisión de nuestro corazón. Sí, es muy importante esto. Ahora, también este aspecto es importante porque nos dice para ser verdaderamente del pueblo de Dios. Es que yo siempre lo digo y lo menciono ahí un poco en broma cuando comento esta parte a nuestros hermanos que no son bautizados y que están en la iglesia. Les digo, los que no son bautizados no son realmente del pueblo. No son realmente del pueblo. Y hasta lo digo en forma irónica. Nos caen bien. Hasta los queremos. Pero no son del pueblo. Los del pueblo son los bautizados. Dice el versículo, aquí hay cosas bien interesantes, bueno, pero perdón, más bien pasemos a Efesios, capítulo número 2, regresando a esta idea, porque aquí lo importante que nos va a resaltar, ay hermanos, es que son tantos versículos que me tocaría tocar y que todos nos lleváramos, pero no quiero extenderme mucho. Dice el versículo número 12, que en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la República de Israel y extranjeros a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero en el tiempo actual, ya conociendo el Evangelio, antes lo que nos era distante, antes lo que nos era lejano, ahora dice el versículo 19, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino juntamente ciudadanos con los santos y domésticos de Dios. Es decir, ya somos verdaderamente del pueblo. Y lo último aspecto, para cerrar la idea que tenemos en este día, el propósito es que a partir de que eres bautizado, estás comprometido con Dios. Comprometido. Separa esas dos palabras jugando con la palabra y con el significado. Compro para estar metido. Compro para estar adentro. Pago para pertenecer. Es decir, doy de mí para formar parte del pueblo. Cuando hablamos del compromiso, no es que voy a recibir. Cuando hablamos del compromiso es me bautizo para dar. Más bienaventurada cosa es dar que recibir. Y lo que le vamos a dar a nuestro Dios son obras dignas de arrepentimiento, obras que demuestren que somos una nueva criatura, obras que demuestren que el Evangelio realmente nos ha transformado en el cumplimiento de los mandamientos, pero con la idea de vivir conforme a la palabra de Dios. Por eso es que es muy importante el bautismo. Nadie, y esto es lo que no podemos extender, nadie que conozca el Evangelio puede decir y seguir con la vida diciendo, no me quiero bautizar. Te tienes que bautizar si quieres ser salvo. Te tienes que bautizar para alcanzar la vida eterna. Porque solamente a través de esto, ese compromiso delante de Dios se ratifica y se confirma como la acción que demuestra que está siendo diferente y que tu vida realmente será una bendición. Comprométete con Dios, vive conforme a lo que Dios pide y vive conforme a lo que el Señor demanda de nosotros. Que el Señor les bendiga y paz. Paz a vosotros, hermanos.